Me senté en la enorme mesa de conferencias de caoba, con mi laptop abierta frente a mí, tomando notas como lo había hecho en cada reunión anual de la empresa familiar durante la última década. Mi padre, Michael Stewart, estaba de pie en la cabecera de la mesa, su cabello plateado perfectamente peinado, su traje hecho a medida impecable como siempre. Mi hermano James estaba recostado en su silla ejecutiva, desplazándose por su teléfono y apenas prestando atención a lo que sucedía. Y ahora, la voz de mi padre retumbó en la sala. Necesitamos discutir el futuro liderazgo de Stewart Industries. Hizo una pausa para darle un efecto dramático, y sus ojos deliberadamente evitaron mirarme, dirigiéndose a James. Como todos saben, me estoy acercando a la edad de jubilación. Mantuve mi rostro cuidadosamente neutral, continuando escribiendo aunque mis dedos se habían enfriado. Sabía lo que venía. Había escuchado variaciones de este discurso toda mi vida. Mi hija Sara, dijo señalándome con desdén, a pesar de sus intentos, claramente carece del sentido empresarial necesario para liderar esta compañía. Es demasiado blanda, demasiado emocional, igual que su madre. Los miembros del consejo se removieron incómodos en sus asientos. Habían sido testigos antes de este tipo de humillación, el desmantelamiento sistemático que mi padre hacía de todo lo que yo lograba. Mi maestría en negocios de Harvard. Cualquiera puede memorizar libros. Mi exitosa gestión de nuestra problemática división de la costa oeste, pura suerte. Mi innovadora propuesta de reestructuración que ahorró millones a la empresa, obviamente copiada de alguien más. James soltó una risita, levantando finalmente la vista de su teléfono. Vamos, papá, todos sabemos que Sara solo está aquí para servir café y tomar notas. Es lo único para lo que sirve. Los miembros del consejo forzaron una risa educada, pero noté algunas miradas de simpatía dirigidas hacia mí. Habían trabajado conmigo durante años, visto mi dedicación, mi competencia, pero ninguno se atrevería a contradecir a mi padre o a su hijo predilecto. Tienes razón, dije suavemente, cerrando mi laptop, solo estoy aquí para tomar notas. La sonrisa triunfante de mi padre se congeló cuando saqué un grueso sobre de Manila de mi portafolio. También estoy aquí como la accionista mayoritaria de Stewart Industries. La sala quedó mortalmente silenciosa. James dejó de reír. El rostro de mi padre adoptó un interesante tono púrpura. ¿Qué tonterías estás diciendo?, exigió. Abrí el sobre y comencé a distribuir copias de documentos a cada miembro del consejo. Hace 6 meses, cuando estabas demasiado ocupado planeando la costosa boda de James como para notarlo, las acciones de nuestra compañía sufrieron una caída significativa. ¿Recuerdas por qué, papá? Permaneció en silencio, pero pude ver que la comprensión empezaba a surgir en sus ojos. Fue justo después del incidente de Dewey de James que salió en las noticias. Ese que pagaste para mantener en secreto. Nuestras acciones cayeron un 30% en un solo día. Fue entonces cuando comencé a comprar acciones a través de una corporación fantasma. Estabas tan enfocado en controlar los daños que ni siquiera te diste cuenta de quién estaba adquiriendo las acciones. James se abalanzó sobre los papeles, pero ya los había apartado de su alcance. Esto es imposible, papá. Dile que esto es imposible. Pero nuestro padre estaba mirando los documentos frente a él, su rostro palideciendo cada vez más. Reconoció el lenguaje legal, las firmas, la prueba irrefutable de que su hija estúpida ahora poseía el 51% de Stewart Industries. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo conseguiste el dinero para esto? Sonreí, pensando en todas las noches que había pasado construyendo mi propio portafolio de inversiones, en todos los bonos que había ahorrado en lugar de gastarlos en autos caros y vacaciones como James. ¿Recuerdas la herencia de mamá? Esa que me dijiste que pusiera en un fideicomiso porque yo era demasiado irresponsable para administrarla. Hice exactamente lo que sugeriste, la invertí sabiamente. Me volteé por última vez, permitiéndome una pequeña sonrisa. En realidad, papá, he estado dirigiendo la empresa los últimos 2 años, desde que me diste el control de la división de la costa oeste. Simplemente nunca te molestaste en revisar los números lo suficientemente de cerca como para darte cuenta de que fueron mis estrategias, mis decisiones, mi liderazgo lo que cambió todo. Pero no te preocupes, tomaré buenas notas en todas las reuniones futuras. Es lo que se supone que hago bien. ¿Recuerdas? La puerta se cerró detrás de mí con un clic satisfactorio, dejándolos en las ruinas de su propia arrogancia. Afuera, mi asistente esperaba con una pila de documentos que requerían la firma de la nueva directora ejecutiva. ¿Todo salió según lo planeado?, preguntó. Exactamente como lo planeamos, confirmé, tomando los papeles. Programa una reunión general para toda la compañía mañana por la mañana. Es hora de hacer algunos cambios por aquí. Caminé por la oficina, consciente de los susurros, las miradas,
Las noticias que se esparcían rápidamente sobre lo que acababa de suceder en la sala de juntas. 10 años de ser subestimada, de ser ignorada, de tomar notas meticulosas y esperar mi momento. Todo había llevado a este instante. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. ¿Ya está hecho? Sí, respondí. Papá y James acaban de enterarse. Bien, respondió ella. Nunca entendieron que las personas calladas son las que hay que vigilar. Sonreí, recordando todas las veces que me aconsejó paciencia cuando llegaba a casa, llorando por otro comentario humillante de mi padre o una broma cruel de James. Ella sabía que este día llegaría. Me ayudó a planearlo. Se aseguró de que su herencia fuera directamente para mí en lugar de al fideicomiso familiar donde mi padre podría controlarla. El siguiente mensaje era de Jessica, la esposa de James. ¿Es cierto? ¿De verdad tomaste el control de la empresa? La dejé en visto. Había sido tan cruel como James a lo largo de los años, burlándose de mi dedicación al trabajo, esparciendo rumores sobre mi competencia, que ahora se preocupara por su futuro por un cambio. Por la tarde, el contrato revisado de mi padre estaba en mi escritorio, firmado sin objeciones. La oficina de James estaba vacía, aunque aparentemente había hecho un berrinche mientras la limpiaba, a juzgar por los marcos rotos que el personal de seguridad había recogido. Me senté en mi nueva oficina, la oficina de la directora ejecutiva, mirando la ciudad mientras el sol se ponía. En mi escritorio había una pequeña foto enmarcada, el único objeto personal que había traído de mi antigua oficina. Mostraba una versión más joven de mí en mi graduación universitaria. Entre mis padres, mi padre estaba mirando a James, quien había llegado tarde y borracho a la ceremonia, pero mi madre me miraba a mí, con una sonrisa sabia en el rostro. La mejor venganza, me dijo ese día, es convertirte en todo lo que dijeron que no podía ser. Tomé mi teléfono y comencé a redactar un correo para todos los empleados. Estimado equipo de Stewart Industries, me dirijo a ustedes para anunciar cambios significativos en la estructura de liderazgo de nuestra compañía. La persona callada finalmente había hablado, y ahora todos tendrían que escuchar. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina, antes de que el sol se alzara completamente sobre el horizonte de la ciudad. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos de Stewart Industries, el sonido de mis tacones resonando contra los pisos de mármol, no pude evitar sonreír al ver las placas de nombre siendo cambiadas en las oficinas ejecutivas. Sarah Stewart, directora general, adornaba ahora la puerta principal de la oficina, reemplazando el nombre de mi padre después de 30 años. Mi teléfono no había dejado de sonar desde el golpe de estado de ayer. Familiares, socios comerciales y periodistas querían saber cómo la chica del café había orquestado semejante toma de control. Ignoré la mayoría, pero un mensaje de mi tía Catherine llamó mi atención. Tu madre estaría muy orgullosa. Muéstrales de qué están hechas realmente las mujeres Stewart. No estaban mintiendo, Jessica, y en el fondo, lo sabes. ¿Cuántas veces has tenido que disculparte por su comportamiento en los eventos de la empresa? ¿Cuántas veces has inventado excusas por él llegando al trabajo borracho o drogado? ¿Cuántas veces lo has visto humillar a empleados solo porque podía hacerlo? Ella se dejó caer en una silla, con los hombros hundidos. ¿Qué se supone que haga ahora? Acabamos de comprar una casa nueva. Tengo la gala de caridad en puerta. Ese no es mi problema, respondí con calma. Pero si te preocupa el dinero, te sugiero que revises tu acuerdo prenupcial, específicamente la cláusula sobre infidelidad. Su cabeza se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando? Deslicé una carpeta por el escritorio. Más notas que he tomado. Tu esposo no es tan discreto como cree, especialmente no con su asistente Jennifer. Mientras Jessica revisaba las fotos y los recibos de hotel, su rostro se desmoronó. Sin decir una palabra más, agarró su bolsa de diseñador y salió corriendo de la oficina, con la máscara de pestañas corriendo por sus mejillas. Apenas tuve tiempo para respirar antes de que sonara mi teléfono. Era el abogado de mi padre. Señorita Stewart, su padre desea impugnar la compra de acciones. Afirma que usó información privilegiada. Señor Patterson, lo interrumpí, antes de que continúe. Debe saber que tengo documentación de cada decisión financiera cuestionable que mi padre ha tomado en la última década, incluyendo el dinero que desvió de la empresa a sus cuentas personales, los gastos falsos que presentó y los sobornos que pagó para mantener en secreto los escándalos de James. ¿Quiere abrir esa caja de Pandora en la corte? Silencio del otro lado. Luego, le aconsejaré que no tome acciones legales. Una decisión sabia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Reestructuré el equipo ejecutivo, promoviendo a personas que habían sido ignoradas por los prejuicios de mi padre. María Chen, quien había sido brillante en la gerencia media a pesar del constante acoso de James, se convirtió en nuestra nueva directora de operaciones. David Thompson,
cuyas propuestas innovadoras habían sido rechazadas repetidamente por mi padre. Tomó el cargo de jefe de desarrollo. La cultura de la empresa cambió casi de la noche a la mañana. Sin la presencia tóxica de James y las políticas anticuadas de mi padre, las personas comenzaron a prosperar. Las ideas fluían libremente en las reuniones. La productividad aumentó. Los índices de satisfacción de los empleados subieron dramáticamente. 3 meses después del cambio, el precio de nuestras acciones había aumentado un 40%. Fue entonces cuando la familia comenzó a arrastrarse de vuelta. Primero llegaron los primos, recordando de repente todas las veces que me apoyaron. Luego los tíos y las tías, afirmando que siempre supieron que tenía potencial. La hermana de mi padre, Linda, quien una vez me dijo que debería enfocarme en encontrar un esposo en lugar de una carrera. Ahora quería saber si su hijo podía hacer prácticas en la empresa. Rechacé a todos, educada pero firmemente. James intentó un enfoque diferente. Se presentó en mi apartamento una noche, borracho y agresivo. «Te crees muy lista», balbuceó, tambaleándose en mi puerta, «pero sigues siendo la hija decepcionante de papá. Nunca serás un verdadero hombre de negocios». «Mujer de negocios», lo corregí, «y no soy yo quien perdió su trabajo, su esposa y su reputación en un solo día». «¿Cómo está Jessica? Por cierto, escuché que está bastante feliz con el acuerdo de divorcio». Se lanzó contra mí, pero lo había anticipado. Mi equipo de seguridad, que había contratado discretamente después del cambio, apareció al instante y lo sujetó. Agreguen intento de agresión a la orden de restricción, le dije a mi abogado al día siguiente. 6 meses después del cambio, la revista Forbes solicitó una entrevista. Querían incluirme en su edición de 40 menores de 40. El fotógrafo sugirió tomar la foto en la sala de juntas de la compañía, la misma donde mi padre y mi hermano me habían humillado durante años. Sentada en la vieja silla de mi padre, ahora mía, el fotógrafo me pidió que compartiera el secreto de mi éxito. Paciencia, respondí, y muy buenas habilidades para tomar notas. El artículo salió un mes después. Lo mandé enmarcar y envié copias a mi padre y a James, junto con sus estados de dividendos trimestrales que mostraban cuánto dinero habían ganado gracias a mi liderazgo. Un año después del cambio, organicé una gala para celebrar el año más exitoso en la historia de Stewart Industries. El evento fue cubierto por las principales publicaciones de negocios. Di un discurso sobre innovación, integridad y la importancia de reconocer el talento, sin importar el género ni los antecedentes. Mi padre asistió, aunque no había sido invitado. Se veía más viejo, más pequeño de alguna manera. Se acercó a mí después de mi discurso, un vaso de whisky temblando en su mano. «Lo has hecho bien», admitió de mala gana, «mejor de lo que esperaba». «Lo sé», respondí, «siempre lo he hecho mejor de lo que esperabas. Simplemente nunca te molestaste en notarlo». Se estremeció. «Sara, puede que haya estado equivocado en algunas cosas». «¿Algunas cosas?», levanté una ceja. «En muchas cosas», corrigió. «No supongo que, ¿hay alguna posibilidad de que podamos empezar de nuevo, como familia?» Lo estudié por un momento, recordando todos los años de desprecio, de comentarios crueles, de ser considerada insuficiente. Luego pensé en mi madre, quien me enseñó que la verdadera fortaleza no consiste en vengarse, sino en superar a quienes intentaron derribarte. «No podemos empezar de nuevo», dije finalmente, «pero si estás dispuesto a reconocer tus errores y hacer cambios reales, tal vez podamos avanzar. Como socios comerciales primero. Familia, ya veremos». Asintió lentamente, entendiendo que esto era más de lo que merecía, pero menos de lo que esperaba. La siguiente reunión de la junta se llevó a cabo en la misma sala donde todo había cambiado un año atrás, pero esta vez, cuando me senté a la cabecera de la mesa, nadie cuestionó mi derecho a estar ahí. Cuando hablé, todos escucharon. Mi asistente trajo café antes de que comenzara la reunión, tostado premium, servido en finas tazas de porcelana. Vi a mi padre observar mientras me servía mi propia taza. «¿Sabes?», dije con tono casual, «resulta que soy terrible sirviendo café, pero soy excelente dirigiendo una empresa Fortune 500. Qué curioso es el destino, ¿no crees?». Los miembros de la junta rieron. Incluso mi padre logró una pequeña sonrisa. Abrí mi laptop, la misma que usé para tomar todas esas notas meticulosas a lo largo de los años, pero ahora, en lugar de registrar comentarios despectivos y bromas crueles, estaba presentando nuestros últimos resultados trimestrales, nuestros planes de expansión, nuestros crecientes precios de acciones. La compañía estaba prosperando, nuestros empleados eran felices, nuestras innovaciones estaban en los titulares, y la chica callada que subestimaron durante tanto tiempo lideraba todo. A veces, cuando trabajo tarde en mi oficina,
Miro esa vieja foto de graduación y pienso en lo lejos que he llegado. Las palabras de mi madre siguen siendo ciertas: la mejor venganza no consiste en destruir a otros, sino en convertirte en todo lo que dijeron que no podría ser. Y me he convertido en mucho más de lo que jamás imaginaron posible.